Hoy nos toca hablar sobre el mensaje a Esmirna. Si bien estuvimos analizando los anteriores pasajes bíblicos, que era el anterior al Éfeso, hoy estaremos analizando el mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense cómo lo describe al Cristo, cómo lo describe diciendo el primero y el postrero, o el alfa y el omega. Por lo tanto, se describe también como el que estuvo muerto y vivió. Si bien sabemos, él, analizando detenidamente esta parte que dice él estuvo muerto y vivió, si bien sabemos que cuando él murió ya estaba completamente, o mejor dicho, ya está completamente pagado nuestros pecados. ¿Qué pasa? Muchos dicen, ¿por qué si yo cuando eh, esté por morir le voy a pedir perdón a Dios y así se soluciona todo y voy al cielo y listo? No, eso están completamente eh, mal, completamente equivocado, ya que Dios lo que quiere es que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos, como nos dice en el mensaje a Pérgamo, que quiere que se arrepientan. Por lo tanto, si nosotros pedimos perdón, nos arrepintamos y luego cambiamos, es lo que Él quiere. Porque de nada sirve que nosotros le pidamos perdón y luego seguimos en el mismo que éramos antes. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros cambiemos, de eso viene el arrepentimiento, y seamos renovados, porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Si bien eso nos está diciendo en 2 de Corintios del 5 al 7. Porque el verdadero cristiano o el verdadero siervo de Dios se tiene que diferenciar por ese tono que uno dice, mira, a pesar que esta persona era de tal manera y ahora es completamente diferente, pero mejor. Por lo tanto, eso también lo tienen que ver las demás personas, como para que vean ese cambio y así se sumen. Por lo tanto, si seguimos como éramos antes, de nada sirve y tampoco vamos a dar buen testimonio. Por lo tanto, Dios quiere también que nosotros ganemos almas. ¿A qué se refiere ganar almas? A que nosotros, como siervo de Cristo, demos un ejemplo a las demás naciones. Por lo tanto, esas naciones, al ver nuestro cambio, se van a querer unir. Eso lo podemos encontrar en Mateo el 5 al 14, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Y después nos dice el primero y el postrero, que acá se nos está refiriendo a prácticamente él, el primero, el de antes de la creación del mundo, hasta el fin de la creación del mundo, o hasta el fin del mundo se lo podría decir, ya que él, como lo venía explicando anteriormente, no puede morir, él es eterno, pero él estuvo antes de que nosotros estemos en el mundo. Por lo tanto, antes que nosotros nos pongara nombre nuestros padres, él ya nos había elegido desde antes. Eh, Después nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. En primer lugar, podemos ver que Esmirna, o podemos interpretar que Esmirna era un lugar humilde, porque pobre no lo era. Si bien en aquellos tiempos, o algunos, decían que para ser un verdadero cristiano deberías de ser pobre, o debería de vestirse con sandalias rotas o con remeras rotas, todo así pobre. Por lo tanto, eso niega totalmente la fe de Dios, niega totalmente a Dios, porque Dios no quiere que seamos así. Si bien la riqueza es una de las partes que muchos dicen que es como enemigo del cristiano, o la riqueza es lo que te aleja de Dios, y la riqueza no es en sí. Lo que es que nos aleja de Dios es cómo nosotros utilizamos la riqueza. Porque podemos tener millones de dinero,
pero lo utilizamos para ayudar o lo utilizamos para comprarnos pocas cosas, pero no disfrutando el mundo, porque si realmente disfrutamos el mundo es porque no amamos a Dios. Por lo tanto, si sabemos utilizar bien la riqueza, es porque sabemos controlar nuestro cuerpo, si se podría decir, porque eso lo podemos encontrar en Santiago de capítulo 3 del 2 al 12, que nos dice: si alguno no ofende en palabra a este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Yo acá también no estamos hablando en sí de lengua, sino estamos hablando de riquezas, a ver cómo se podría decir, de controlar las emociones. Por lo tanto, yo este pasaje lo cambiaría por también refrenar nuestras emociones, capaces de refrenar todo nuestro cuerpo, también se podría decir. Por lo tanto, si sabemos controlar las emociones, vamos a saber controlar las riquezas. Y nos dice: yo conozco tu obras y tu tribulación. Acá sabe que Esmirna estaba pasando por obras y gran tribulación. La tribulación se clasifica también por persecución, por todo lo que viene de parte del mal, se podría decir. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Si bien acá sí podemos interpretar, acá nos dice que se dicen ser judíos y no lo son. Por lo tanto, si nos ponemos bien, es como que estos judíos que no lo eran como decir que eran miembros de la iglesia de Dios, de Cristo, y no lo son, sino sinagogas de Satanás, sino como que no son verdaderos fieles a Cristo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Acá nos dice que el diablo mismo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y muchos se enojan cuando dicen que por qué Dios nos prueba, o si un padre verdadero haría probar a su hijo. Por lo tanto, Dios sabe hasta qué límite llegamos o hasta qué punto vamos a llegar. Pero Él quiere ver hasta nosotros mismos, nuestra propia voluntad, hasta dónde llegamos, si realmente somos fieles a Dios. Si bien nosotros los cristianos, los siervos de Cristo, alguna vez vamos a sufrir estas persecuciones, pero nos dice también esto, hay que tener en cuenta esto. Mateo capítulo 5 del 11 al 12 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causas os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, acá se refiere a los que sufren persecución a causa de su nombre. Somos bienaventurados. Pero, ¿qué pasa cuando sufrimos persecución que son de su nombre, pero ya porque nosotros nos metemos? Hay un versículo en específico que no me acuerdo cuál era, pero sé que lo leí, que era los que no son bienaventurados cuando por causa de sus malos, esto lo estoy inventando yo, pero es más o menos resumido lo que leí, era lo que no son bienaventurados porque por su causa o sus malos hábitos, se podría decir, los persigan. Eso no son bienaventurados, porque hay muchas persecución que son por los malos actos que nosotros tenemos, o por nuestra lengua, porque decimos cosas malas, nos van a perseguir o cosas así. Pero bienaventurado aquel que por causa de su nombre os persiga. Ya que en Esmirna, en la iglesia de Esmirna, algunos sufrían tribulación y actualmente también sufren persecución a causa de su nombre. Si bien en el sector de más arriba del planeta sufren persecución, por lo tanto, por ello hay que orar, y ellos son bienaventurados, porque de ellos es el reino de Dios.
y de ellos se va a ver la fidelidad hacia Cristo. Si realmente están dispuestos a morir por Él, bienaventurados, irán al cielo al 100%, pero aquellos que rechazan a Dios, de ahí se va a ver realmente su pureza de su corazón, y de ahí se va a ver si realmente es fiel a Cristo. Bien. Después dice que vas a padecer, y bueno, que el diablo echará a algunos a la cárcel para que seáis probados. Si bien a veces Dios deja que algunas enfermedades o algunos padecimientos vengan de parte de Satanás, pero recuerden que toda tentación y toda maldad no viene de parte de Dios. Eso hay que tenerlo en claro. No viene de parte de Dios, sino que viene de parte del mal, de parte de Satanás. Porque de Dios no va a venir mal. Prácticamente acá Él utiliza el mal, al diablo, nos dice, lo utiliza para que algunos vayan a la cárcel para que sean probados por Dios. Si bien muchos, como decía anteriormente, que muchos dicen que está mal que Dios nos pruebe, que no es un padre fiel, no es un padre bueno, un padre no haría eso. A ver, Dios es justo. Algunas veces nosotros, o mejor dicho, la gran parte, si nosotros sufrimos enfermedades o persecuciones, es para nuestro bien. Si Dios, supongamos que no hace esas pruebas, nosotros seguiríamos haciendo el mal. Nosotros seguiríamos siendo el mismo de siempre. Por lo tanto, hay muchas veces que nosotros tenemos que caer para saber qué es lo que estábamos haciendo mal. Cuando caigamos, nos vamos a levantar y vamos a ver qué piedra es la que nos hace tropezar. Bueno, eso, para que sean probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Acá se alarga los días, son 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acá estamos viendo ya en primera persona que sufrían persecución hasta la muerte, se podría decir. Por acá nos dice que sean fieles hasta la muerte y que Él nos dará, Él le dará la vida eterna, la vida de vida. O sea, la corona de vida. Por lo tanto, si alguna vez nosotros vamos a sufrir persecución, hay que ser fiel hasta la muerte. No solamente por lo que Él nos da, por los beneficios que Él nos da, sino por nuestra fidelidad hacia Cristo, hacia Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de su segunda muerte. Su segunda muerte, ¿a qué se nos está refiriendo? Su segunda muerte se nos refiere al infierno. Si bien nosotros cuando morimos en la tierra, Dios quiera que no, y nos vamos al infierno, es prácticamente la segunda muerte. El infierno es la segunda muerte, porque vamos a morir por segunda vez y sufrir, obviamente. Dios quiera que no, que vayamos todos al cielo y seamos gozados por su nombre. Prácticamente acá está diciendo que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces nosotros tapamos lo que el Espíritu nos dice, nos comunica todo el tiempo, el día a día, a las iglesias, a nosotros mismos, a los hermanos. Si bien acá nos está descifrando a las iglesias, ya que muchos no van a querer escuchar lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Si bien el mismo Espíritu es Dios, en esencia, que nos comunica a nosotros, el Espíritu también se puede referir a Juan, que Juan dio estas cartas a esas iglesias, que escuchen lo que se podría decir la Trinidad le está comunicando, y escuchen lo que realmente le está diciendo a la iglesia, y que hagan tales cosas
que, que sean agrado de Dios, para que aquel que venciere no sufrirá daño de su segunda muerte, no irá al infierno. El que venciere. Por lo tanto, el que venciere irá al cielo. Sean vencedores. Y bueno, ¿qué mensaje o qué disciplina nos da esta carta? Prácticamente hay varias. Yo la que he podido rescatar es que si nosotros sufrimos tribulación o persecución, que aquellos que dicen mentiras acerca de la Biblia, si bien en esa época, no quiero mentir, no quiero recordar mal, si bien en esa época habían dicho que en una parte, si podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículo 56 al 71, nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. En esa época, como buscaban cualquier excusa, cualquier mentira, prácticamente decían que éramos caníbales, nosotros los cristianos, porque Jesús había dicho esto, pero prácticamente tiene otro significado, que no es prácticamente comer su sangre y comer su carne literalmente, no es así. Es prácticamente comer su palabra, ingerir las palabras que nos da. El pan de vida también se nos dice, su sangre es la vida y todas esas cosas, pero no literalmente. Por lo tanto, podemos encontrar esa, fiel hasta la muerte, que el diablo, que Dios a veces utiliza al diablo para que nos ataque, pero no en nuestras debilidades, sino que nos ataque para ver nuestra fidelidad a Cristo. Obviamente Dios conoce nuestras debilidades y hasta qué punto llegamos, y que aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás, sino que aquellos verdaderos cristianos se van a descifrar si son fieles, si realmente son convertidos, si realmente cambiaron, si realmente son de Cristo. Esos son los verdaderos cristianos, que no blasfeman y cosas así. Y lo que no son sinagogas de Satanás. Bueno, acá también hay que escuchar lo que el Espíritu nos dice. Todo el tiempo nos está comunicando. Quizás este video sea comunicación del Espíritu hacia tu vida y cosas así. Así que nosotros al leer es como que si Dios nos está hablando a nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, Dios nos habla, nos da esta enseñanza. Hay que escuchar al Espíritu, y el que venciere no tendrá el infierno, sino la vida eterna. El que venciere también hasta la muerte tendrá vida eterna. También nos clasifica como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. O sea, Dios mismo, Cristo, nos está diciendo esto. Y seguramente hay muchas más explicaciones. Si bien en internet hay muchísimas variedades de explicaciones, pero todo se unen al mismo conocimiento, a la misma interpretación del Espíritu, porque el Espíritu es único, el Espíritu es quien nos comunica. Si juntamos toda la explicación espiritual de esta carta, se nos va a llevar a la misma explicación, pero si buscamos explicación del cerebro humano, se nos va a llevar a diferentes explicaciones. Por lo tanto, nos va a desperdiciar el tiempo, nos va a perder, etc. Guíense por el Espíritu, que el Espíritu da gloria a Dios y da explicación de parte de Dios. Y hasta aquí termina la explicación de Esmirna.